Hola, titeros. Y hoy os vengo a comentar básicamente varias cosas que han surgido con el Pragmata. Desde la optimización del PC hasta una controversia que ha surgido con un personaje en el juego. Vale, y empezamos la noticia con: jugadores critican a Nvidia y aseguran que Pragmata se ve mejor con el RTX desactivado. ¡Santo cielo! ¡Qué degradación! Dice así: el Pragmata es uno de los grandes juegos inspirados para este año, por lo que se espera que las tecnologías de mejora de imagen funcionen a la perfección, cosa que acá no habrá pasado. A veces parece que las grandes empresas tecnológicas están obsesionadas con los números y los procesos automáticos, que se olvidan por completo de lo que hace el videojuego, sea una obra reconocida por muchos. Y lo más incómodo de todo esto es ver cómo algunas comparaciones dejan claro que estos avances de la IA a veces generalmente tienen problemas de rendimiento en varios juegos. Una de ellas, Nvidia, y sus promocionadas mejoras con el RTX Path Tracing, que según su propia definición es una tecnología avanzada de renderizado 3D, que simula físicamente el comportamiento real de la luz en los juegos. ¿Vale? Pues básicamente la gente está reportando que se ve mal. Y aquí hay un ejemplo. Y así se ve. RTX on, RTX off. Se ve mejor con el RTX off. Se ve más negro con el RTX on. Básicamente se ve más de luz. Y aquí hay más y más vídeos, básicamente. Y aquí dice: santo cielo, qué degradación, jaja. Y luego dice otro: estoy loco por decir que se ve mejor con eso apagado. Luego dice otro: una gran razón, por lo que el path tracing puede verse tan mucho mejor que incluso el ray tracing, es el hecho de que el PT tiene acceso a un denoiser de última generación de DLSS RR. Hubiera sido genial si Capcom nos hubiera permitido habilitar RR junto con efectos individuales del RT, con una resolución de renderizado lo suficientemente alta. Dice otro: este tipo de jugador de PC no merece dirección artística. Dice. Y bueno, ese sería uno, ¿vale? Y otro sería este. Pragmata se lanza con Lenovo y muchos compradores legítimos en Linux, en Steam, no pueden jugar el juego que pagaron. El problema es el estricto límite de activación de 5 máquinas por 24 horas de Lenovo. Cada vez que cambias de versión de Proton, activas una opción de lanzamiento y ajustas las configuraciones como DLSS o el Ray Tracing. Se registra como una nueva PC y rápidamente te bloquea el acceso. Actualmente no se puede validar con el éxito de compra del videojuego. Por favor, espera 24 horas e inténtalo de nuevo. Los usuarios que probaron diferentes versiones de Proton el día del lanzamiento ahora están bloqueados durante un día en completo. Una reseña: lo preordené hace meses, pero el día del lanzamiento el límite se alcanza mientras intentaba hacer que el juego funcionara. Los piratas jugaron la versión completa días antes que los compradores. El mismo Lenovo, que falló en entender las grietas tempranas, ahora está bloqueando clientes que pagan y solo querían optimizar el rendimiento. Los usuarios de Windows con las configuraciones estables reportan menos problemas, pero los usuarios de Linux están gravemente afectados. Si estás en Linux, elige una versión de Proton y no la cambies. ¿Vale? Y esto es lo que pone básicamente de todas las quejas. El de nuevo 24 horas y demás. Básicamente. Pues la agrando un poquito. Y ahí estaría. Básicamente. Y bueno. Después de esto, nos vamos a... ¡Sullivan! ¡Sullivan! ¡Dame a la niña! Y bueno, y aquí dice Cabrutus: esto es lo que parece.
un ser humano miserable, básicamente. Porque aquí te pone esta señora, ¿vale? Que ahora os la voy a poner traducida, que dice así: siento que es un juego de la ética en este punto, diseñar personajes infantiles para una audiencia de jugadores mayoritariamente masculinos. Hicieron de ella que tuvo que ser prohibida en Reddit, dice. Luego también dice otro: siempre me pareció dudoso que Diana no se parezca en nada a una niña real. Su cara parece estar modelada a partir de una mujer adulta y lleva maquillaje, sin maquillaje. Su cabello es perfecto y largo y camina completamente con los pies al aire debajo de esa chaqueta. Dice, parece la idea que un Einstein tiene de una niña, por así decirlo. Nos vamos a otro, ¿vale? Porque esto sigue. Y esta señora, ¿vale? Dice así: ahora entienden la diferencia, por más que le duela a Diana, es una niña. Estilizada, usando principios de belleza adulta. Y eso da asco. No modelen desde un niño real, sino desde un modelo base atractivo, muchas veces adulto, y luego lo ajustan con ojos más grandes, cara más redonda, rasgos suavizados. ¿Entienden ahora por qué da rechazo y normalizan estas situlezas que están mal? Vengan de a 1000. Bueno, la última frase no la dice bien ella, pero bueno. Esta sería la imagen del videojuego. Y esta sería una imagen que ha hecho ella con IA. Por patata, básicamente. Y dice así más: rasgos infantiles, tamaño de ojos, nariz grande, pequeña, mejillas suaves, rasgos autentificados o esterilizados, dientes demasiado perfectos, parece de adulto en miniatura, dice que no, labios más definidos que la esperable de una niña y con brillo más resultado, mirada muy expresiva y dirigida. Esto suele venir de modelos adultos, piel completamente uniforme, tipo de porcelana, dice ella. Vale. Luego hay otro usuario, ¿vale? Aquí está Patrio J, un abrazo, igualmente, si lo ves el vídeo. La tipa tira unas conspiranoias bizarrísimas, cuando simplemente se explica con que las caras modeladas en 3D para juegos rara vez salen perfectas o naturales, y menos las caras de niños. Por cierto, hizo una cosa rara con IA para mostrar cómo será la cara natural de una niña, y pone una que parece de 4 años, que no es ni ahí la edad de la niña robot del juego. En fin, gente al pedo que le quiere buscar el pelo al huevo. En fin. Vale. Y luego dice uno: mientras los niños de Skyrim pareciendo señores jubilados con enanismo. Ahí la tienen. Y bueno. ¿Y qué dice la prensa de videojuegos esta que siempre tenemos por aquí con la mosca por aquí detrás de la oreja? Pues vamos a ver qué dice Kotaku. Dice: los fanáticos acusan a Capcom de usar la insignia de Twitch Pragmata, de hacer referencias a un meme de Einstein, por así decirlo. Dice: Capcom Pragmata ya salió oficialmente y hoy en un segundo todos los uniformes, el juego en sí está bastante genial. Para celebrar su lanzamiento, Capcom y Twitch se han asociado para ofrecer Pragmata a los fanáticos. Anunciado por los Pragmata X, cuenta de noche, tarde insignia, vale, del chat y demás. Diana, que tiene la apariencia de una niña, tras la publicación de X, cientos de usuarios inmediatamente comenzaron a acusar a Capcom de hacer referencia a un meme conocido como UO. No puedo creer que Capcom esté públicamente en su marketing, comentó un usuario de X. Esto confirma al 100% que es un cebo de Einsteins. No se pueden poner más excusas, respondiendo otro. Esta insignia es una referencia a un meme popular sobre disfrutar
la Einstein Valley de dibujos animados, respondiendo al creador de contenido Lance McDonald, junto con un enlace al que conoce tu meme, página. Vale, ahí te pone, pues eso, acusan a Twitch y demás todo esto, y por lo del meme es esto lo que dice, básicamente. Pero bueno, es eso básicamente nada más. Y para contextualizar, el meme o como se le conoce a menudo en taquigrafía, es una referencia a una publicación infame en X, cuando todavía se llamaba Twitter, en la que los usuarios respondían con varios emojis de llanto a una publicación que presentaba una imagen de un niño. El usuario fue baneado, pero el incidente se convirtió en un meme y se difundió primero en 4chan. Como resultado, comenzaron a aparecer varios emoticonos en Twitch que mostraban a mujeres, ¿vale? De edad llorando en referencia a ello. Es más que posible que el equipo de marketing de Capcom desconozca las connotaciones que rodean a las referencias y simplemente haya convertido a Diana en un emoji sollozando. Sería una opción divertida. Dicho esto, Pragmata ha tenido problemas con ciertos fanáticos que sexualizaban a la protagonista del juego en el pasado. Se creó un subreddit orientado a imágenes subidas de tono y discusiones sobre Diana, prohibido en Reddit en febrero. Esto sí pasó, lo prohibido Reddit, básicamente, lo prohibido Reddit el y eso sí pasó. La cosa es que te saquen cosas de estas o que ya vengan así, me hace sospechar también de esta gente que Kotaku no juega los videojuegos, más de la otra, de decir que esto es básicamente esteinfilia, por así decirlo, ¿vale? Y luego pues que muchos de estos que van de anti dibujos animados de esto, básicamente, que he visto ya muchos, han ido, como dicen, a la cárcel, ¿vale? Y bueno, no sé qué pensáis, tinteros. Ponedme abajo si queréis en los comentarios qué pensáis y demás. Y nada, como siempre, dale a like, suscríbete y nada, y nos vemos, tinteros.